Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Muy buenos días, mis queridos y estimados amigos y hermanos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en este maravilloso ministerio y proyecto de la palabra de nuestro Señor, de la lectura bíblica en un año. En este día, pues, a mí me toca dar paso a la lectura en el capítulo 16 del primer libro de Reyes, y vamos a seguir hasta el capítulo 17 y capítulo 18. Así que antes de empezar, pues les invito a cada uno de ustedes a seguir compartiendo en sus diferentes redes sociales, como de igual manera suscribirse y seguir los diferentes canales que se mantienen de este maravilloso ministerio. Así que compartan, den like, comenten acerca de las diferentes bendiciones que reciben acerca de la palabra de nuestro Señor. Así que nosotros no somos más que siervos de la lectura de este maravilloso proyecto, pero la obra la hace nuestro Señor, así que gloria a Él por cada situación que pone, por cada cosa, por cada, en este caso, los medios que pone para poder llegar hacia cada uno de ustedes. Así que vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle permiso para dar paso a su lectura. Por favor, acompáñenme, tengan la bondad en oración. Señor y Dios, Padre eterno y poderoso que está en los cielos, Señor, gracias por este tiempo que nos permite tener, Señor, en este nuevo día, Señor, para compartir su palabra, Señor bendito Padre. Gracias por la vida de cada uno de los oyentes, Señor. Padre, que su palabra pues pueda abrir sus mentes y sus corazones, bendito Señor, a cada uno de nosotros para que podamos, Señor, ser luz en este mundo, Señor, y ser el testimonio vivo, Señor, de su amor, de su misericordia, Señor. Padre bendito, gracias le damos por todo. Oramos para que también su Santo Espíritu sea usándonos en este día, mi Señor, y que nos dé sabiduría, Padre eterno, y que hable a través de nosotros, Padre. Úsenos conforme a su voluntad, y gracias damos por todo, mi Señor. Bendito sea por siempre, y oramos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, empezamos desde el capítulo 16 del primer libro de Reyes, por favor, acompáñenme. Y la palabra de nuestro Señor nos dice en este día así. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hananí, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar él a su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hananí, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Sinri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Sinri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Sinri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra de Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Esa, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Sinri, y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos.
Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Sinri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Onri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Onri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Sinri tomado la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Versículo 20 del capítulo 16. El resto de los hechos de Sinri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerle rey, y la otra mitad seguía a Onri. Mas el pueblo que seguía a Onri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió, y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Onri sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Onri compró a Semeren el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos de Onri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Versículo 28. Y Onri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Versículo 34 y último del capítulo 16 dice: En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Continuamos con el capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí, vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8, el capítulo 17. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsele, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir.
Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El último capítulo que vamos a leer en esta mañana está en el número 18 del primer libro de Reyes. Y dice lo siguiente: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y a todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, a él, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 y cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú: ve, di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los profetas, todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo:
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más los profetas de Baal hay 450 hombres. Tensen pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y en ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois lo más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Versículo 29. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto de la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como una palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén. Qué hermosa la lectura bíblica de este día, como todos los días, ¿no? La palabra de nuestro Señor es muy edificante. Y vamos haciendo un pequeño análisis desde el capítulo 16, mis estimados amigos y hermanos. Y podemos ver aquí nosotros primeramente que después de la muerte de Salomón, ¿no? La gloria de la nación de Israel pues empezó a desvanecerse, ya que Israel se dividió en
en el reino del norte y en el reino del sur, ¿no? Y en Primero de Reyes justamente abarca aproximadamente todo este libro, perdón, de Primero de Reyes, aproximadamente unos 125 años de esta historia. Ahora, podemos ver aquí cómo cada uno de estos reyes en el capítulo 16 se fueron dejando influenciar y cada uno hizo lo malo. Y incluso Acab terminó haciendo cosas aún más terribles, ¿no? Más terribles que todos los reyes que tuvo Israel. Ahora, de igual manera, nosotros como aplicación podemos tomarla, mis estimados amigos y hermanos, es que justamente es muy fácil dejarnos influenciar en nuestras vidas por parte de, qué sé yo, de amigos que no conocen de Cristo, de familiares o de la sociedad, que de cierta manera hacen cosas que no agradan a nuestro Señor y es muy fácil caer en eso, así que hay que tener mucho cuidado, tal cual como vemos acá la influencia de cada uno de esos reyes. Y el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, que no debemos de conformarnos a este mundo, ¿no? No nos dejemos amoldear por este mundo. ¿Por qué? Porque de cierta manera nosotros tenemos esa tendencia a ser conformistas, a dejarnos conformar acerca de esta situación de lo que el mundo ofrece. Así que Baasa, el rey de Israel, tuvo incluso 24 años para cambiar el rumbo de la nación, pero sin embargo, él, en lugar de hacer esos cambios, Dios le quitó el reino a su favor y más bien él se encaminó por caminos malos, se dejó influenciar. Ahora, Baasa perdió 24 años, se hizo lo malo, lo que había aprendido de otros, se dejó influenciar y muchas veces nosotros también podemos tal vez dejarnos influenciar por eso, porque el mundo nos enseña que lo que está mal ahora actualmente está bien, porque supuestamente todos lo hacen. Y de cierta manera hay que tener mucho cuidado, como también podemos ser piedra de tropiezo por ese mismo conformismo. ¿Por qué? Porque igual que el conformismo de Baasa hizo pecar a toda la nación, de igual manera nosotros, si nos dejamos influenciar, podemos de cierta manera ser de mal testimonio, ¿no? Y ser piedra de tropiezo para otras personas. ¿Por qué? Porque de cierta manera estamos haciendo lo que hace el mundo y no hacemos lo correcto. Y de cierta manera eso es lo que podemos ver en el capítulo 16 y más que todo vemos aquí como a través de se cumple una profecía en el capítulo 16:1 y en el versículo 7 perdón, llega la profecía de la destrucción de la casa de Baasa y en menos de una generación llega ese cumplimiento de esa profecía. Entonces nosotros de cierta manera debemos tener muy en cuenta que la palabra de nuestro Señor se cumple en este caso para emitir un juicio, como también la palabra de Dios se cumple en las diferentes promesas que tiene para cada uno de nosotros. Así que gloria a Dios por eso, porque Dios también tiene grandes promesas, pero también cumple también su palabra, lo que dicen, lo que manifiesta en su palabra, como en este caso la destrucción de la casa de Baasa, cómo se cumplió, ¿no?, esta profecía. Así que hay que tener mucho en consideración. Hay que ser diferentes. Dios quiere que aprovechemos las oportunidades que tenemos en nuestro día a día para hacer un buen testimonio, ¿no?, aquí en este mundo, justamente para hacer esa luz que necesita el mundo. Ahora, podemos ver también aquí cómo empieza el reinado de Acab en el versículo 28. Y podemos ver aquí que este rey, de cierta manera, fue uno de los peores, de los más malos, por así decirlo, ¿no?, de los reyes de Israel. Su debilidad fue su carácter, que lo convirtió de cierta manera en una persona que se dejó influenciar, se dejó manejar, por así decirlo, de su esposa, Jezabel, a su antojo. Pero eso fue el pecado más grave, de cierta manera, por así decirlo, de unirse a una mujer extranjera que era fanática, astuta y también idólatra, ¿no?, porque de cierta manera ella adoraba a Baal, y por lo cual Acab se dejó influenciar y construyó un propio altar incluso para adorar a Baal. Y de cierta manera influenciar a que todo Israel adore a este falso Dios, ¿no? Entonces, Baal para los cananeos era un Dios supremo, por lo que Jezabel era enemiga de Dios, por así decirlo, porque incluso perseguía a los profetas de nuestro Señor, de nuestro Dios, y durante el reinado de Acab ella le abrió la puerta incluso a cientos de profetas falsos. Incluso se sabía que sacrificaban niños a este falso dios de Baal. Entonces vemos cómo Acab se deja influenciar y de cierta manera
la palabra de Dios nos manifiesta que es uno de los más malvados, ¿no? que había existido. Ahora, en el capítulo 17 hay un contraste aquí, podemos ver cómo tanto Acab, que debió ser un ejemplo como guía espiritual para el pueblo, fue todo lo contrario, y en cambio viene Elías, que de cierta manera viene también a ser de influencia, en cambio, para el pueblo, en este caso de bien. Elías Tisbita, ¿no? Nacido del pueblo de Tisbit, que dice la palabra de Dios en Santiago 5:17, que era un hombre similar a nosotros, ¿no? Semejante, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero sin embargo fue un hombre de gran valor y fe, que también flaqueó en cierto momento. Ahora, vamos viendo cómo en este capítulo 17, en el capítulo 17 vamos viendo cómo él obedece a nuestro Señor, pero también de cierta manera viene a ser de testimonio, ¿no? Acerca de las grandes cosas que él hizo. Por ejemplo, en el capítulo 17 podemos ver cómo él se llena de valentía, ¿no? Cómo él se para valientemente ante Acab y exclama: vive Jehová, Dios de Israel, que no habrá lluvia sino por mi palabra, ¿no? Elías habló con valentía y desafió incluso a este rey malvado. En el capítulo 17, versículo 1 podemos ver eso. Ahora, de igual manera nosotros vivimos rodeados de todo tipo de cosas que requieren nuestra posición, nuestra valentía, nuestro carácter, por como ejemplo las drogas, prácticas inmorales, música degradante, engaño, mentira, qué sé yo. Y al igual que Elías, nosotros tenemos que tener esa valentía para decir no y denunciar lo que es pecado y más bien proclamar al Señor como lo hizo Elías. Dice: vive Jehová, en el versículo 1, vive Jehová, Dios de Israel. Más bien debemos de ser nosotros de testimonio, ¿no? De predicar a los que nos rodean acerca de nuestro Señor. Eso debes de manifestar en este caso acerca de lo que nosotros sabemos y conocemos de nuestro gran Dios. Ahora la pregunta es: ¿somos de ejemplo de firmeza y de buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Nuestras vidas hablan acerca de nuestro Señor, de nuestro Salvador, tal cual como lo hizo Elías? Es una pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros y evaluarnos, mis estimados amigos y hermanos. De igual manera, podemos ver que antes de ir a Acab, Elías se prepara, ¿no? Estuvo de rodilla delante de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces vemos cómo oró fervientemente, o sea, con fuerza, con devoción, no solo con palabras vanas, sino con fe, con devoción, para que no llueva y de cierta manera para que Dios le dé ese carácter que él tenía en aquel entonces. Y fue como de cierta manera llegó a ese momento, ¿no? A decir acá lo que tenía que manifestar. Y de igual manera nosotros debemos de aplicar en nuestras vidas de que nosotros debemos de, ante cualquier adversidad, ante cualquier situación, ante cualquier tal vez persona, cuando queremos hablar, de dar testimonio de nuestra fe, pues ser firmes, pero también debemos de orar a nuestro Señor para que Él nos dé la fuerza necesaria, para así tal cual como lo hizo en este caso el profeta Elías. Ahora, también podemos aprender aquí acerca de el arroyo seco, ¿no? Que de cierta manera fue una bendición conforme a la voluntad de nuestro Señor. Dios le proveyó de comida, Dios le proveyó en este caso de agua. Sin embargo, Dios usa esta situación para, para que Elías de cierta manera confíe no solo en este caso en el arroyo, sino en lo que decía nuestro Señor, ¿sí? Porque llega un momento cuando el arroyo se seca, ¿no? Ahora, ¿quiere decir esto que Elías había pecado o que estaba fuera de la voluntad de Dios? No. Simplemente significa que Dios tenía otro lugar para Elías, y era de cierta manera un recordatorio de que él debería depender su confianza en el Señor y no en este caso en el arroyo, ¿no? Así que tal vez nosotros a lo largo de nuestras vidas podemos enfrentarnos a muchos arroyos secos, qué sé yo, de incompresión, de problemas, de salud, qué sé yo, pero no olvidemos, al igual que Elías, que nuestra confianza no debe estar en esa situación, no debe estar en las riquezas, en la posición económica, sino debe estar puesta en nuestro Señor primeramente. Así que donde quiera que vayamos, podemos estar seguros, mis estimados amigos y hermanos, de la bendición de nuestro Señor. Nosotros debemos de descubrir cuál es esa voluntad, qué es lo que Dios quiere que hagamos, y luego nosotros pues hacerlo, ¿no?
Él tiene el control sobre los diferentes arroyos que corren en nuestras vidas y de las aves que en este caso alimentaron a Elías, y de igual manera lo puede hacer con nosotros, mis estimados amigos y hermanos. Así que al nosotros obedecer lo que Él manifiesta, nosotros nos sometemos a su voluntad, a sus promesas, a su ayuda. Entonces, nosotros es más que suficiente tener justamente esa ayuda que viene de parte de nuestro Dios. De igual manera podemos ver aquí en la vasija vacía, justamente cuando Él le dice que se traslade a Sarepta, ¿no? Imagínense cómo Él va a donde esta persona y esta persona tiene lo último, que dice, solo tengo esto ya y con esto ya no tengo más. Y Elías le dicen de cierta manera, no, confíe en nuestro Señor. Dios manda a que obedezcamos esto de aquí y no va a escasear de cierta manera la harina. Y vemos cómo Elías honró a nuestro Señor ante esta mujer gentil, y de igual manera esta mujer gentil pues obedeció a Dios y Dios no los desamparó. Vemos aquí cómo nuestra confianza debe estar en nuestro Señor. Todo lo que Dios pide es que le demos lo que tenemos y Él se encargará del resto, mis estimados amigos y hermanos. Él puede alimentar a miles con unos cuantos panes y unos cuantos pececillos, pescados, ¿no? Así que a confiar mucho en nuestro Señor, mis estimados amigos y hermanos. De igual manera aquí podemos ver cómo después de eso que esta señora le había ayudado, el hijo muere, ¿no? Y le dice, bueno, o sea, ¿qué tienes contra mí, no? Entonces vemos cómo, o sea, ayudo a este profeta que viene de parte de Dios y de repente ahora mi hijo muere. Entonces, tal vez el arroyo seco fue la prueba para Elías, pero en cambio ahora la muerte del muchacho también va a ser la prueba para la viuda en este caso, ¿no? Por lo general las grandes bendiciones vienen tras grandes pruebas. Es lo que pasó con este caso con la viuda, ¿no? Vemos cómo ella al inicio se desesperó, pero en cambio el profeta reaccionó y dijo, llevó el cadáver a su habitación privada y allí oró a Dios y por la vida del muchacho. Incluso este es uno de las primeras, el primer ejemplo registrado en la Biblia de una persona que revive, ¿no? Entonces, y qué gran ejemplo, ¿no? Para nosotros, de cierta manera, ¿no? Que nosotros tal vez procuramos levantar los muertos espirituales, pero el milagro produjo un testimonio de fe de parte de la mujer y preparó a Elías para el próximo plan de Dios, ¿sí? Entonces, de cierta manera, influenció en la fe de esta señora, de esta persona que le ayudó, y de cierta manera también preparó este momento, este evento de la muerte de este muchacho, preparó a Elías para el próximo plan que Dios tenía en la vida de él, porque tenía que llenarse de mucha fuerza, ¿no? De mucha confianza. Así que vemos ahora cómo primeramente nuestro Señor le dice que se oculte en el arroyo tal, y ahora viene y le dice que su ministerio tiene que ser público. Después de la preparación de todo esto, lo que fue en privado, ahora el profeta está listo para su ministerio en público. Así que Dios le envía que vaya al malvado rey Acab, y vemos aquí cómo en este caso tienen un encuentro Elías y Baal, por así decirlo, ¿no? Ya que en este caso Elías obedece a Dios, confía en su palabra, ya que incluso Baal sabemos nosotros con certeza que no podía hacer nada, ¿no? Porque incluso el enemigo, Satanás, podía haber enviado fuego para engañar a la gente, pero Dios no le permitía. ¿Por qué? Porque Dios tenía que llevar a cabo su voluntad, en este caso por medio de Elías, que incluso llegó a burlarse de estos profetas que fueron convocados, ¿no? Entre ese duelo, podríamos decirlo así, ¿no? Como vemos cómo en este caso Dios se manifiesta a través de esta situación y justamente no le permite que el enemigo obre a través de estos falsos profetas, ¿no? De este falso Dios incluso. Entonces vemos cómo al atardecer incluso Elías, estos profetas comienzan a hacer estos falsos profetas, ¿no? Comienzan a hacer tantas cosas para que Baal, supuestamente el dios de la lluvia, comience a consumir las ofrendas, cosa que no sucedió, mientras que en cambio, en este caso, Elías le hizo tirar 3 veces agua, le echar agua a la ofrenda en este caso, y fue consumida, ¿no? Qué increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque de cierta manera quería demostrar Elías que Dios es el Dios verdadero. Dios es el Dios que escucha, Dios es el Dios el cual le dice, ustedes
decidan a quién quieren seguir, como dicen incluso en el capítulo 21, versículo 21 del capítulo 18, dice: Elías le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. De igual manera, la exhortación es para nosotros. Muchas veces nosotros vamos por diferentes ídolos, qué sé yo, nos desviamos de los caminos de nuestro Señor, pero nosotros debemos de estar firmes en la fe y en la confianza que tenemos hacia nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que vemos acá, cómo el poder de Dios se manifiesta a través del sacrificio que se presentó, y vemos cómo Dios consume, ¿no? Ahora, el propósito de esto era traer a la nación de vuelta a la verdadera adoración hacia Dios, ¿no? En este caso, quería avivar esa fe Elías, pero primero, antes de eso, tenía que destruir, en este caso, a estos falsos profetas. Entonces se consumió la ofrenda, y de cierta manera el duelo era que si ganaba en este caso Elías, pues estos falsos profetas tenían que morir. Entonces el profeta Elías hizo una pequeña oración de fe, y el fuego de Dios consumió la madera, el sacrificio, el agua y el altar. Y el primer trabajo que tuvo que hacer Elías, ¿cuál fue? Justamente eliminar estos falsos profetas. Ahora, esto nos deja una enseñanza, que no es suficiente con reconocer que Jehová es nuestro Dios. También debemos de detestar lo malo y eliminarlo en nuestras vidas, ya que el juicio siempre se prepara el camino para la bendición. Así que vemos aquí cómo el profeta, posterior a eso, le dijo al rey que regresara a su casa porque iba a venir una gran lluvia, y así sucedió. Y vemos cómo, para finalizar, cómo nuevamente Elías comienza a orar para que comience a llover, como lo dice en Santiago capítulo 5. Versículos 16 y 17, que Elías oró para que no llueva, y posteriormente Elías oró para que sí lloviera. Y vemos aquí cómo nosotros debemos de seguir orando a nuestro Señor para que Él pueda manifestarse en nuestras vidas. Pero sin embargo, Dios no va a enviar lluvia de bendiciones hasta que el pecado haya sido juzgado o haya sido quitado de nuestras vidas. ¿Cómo se logra eso? Todos nosotros somos pecadores, no hay justo ni aun uno, dice la palabra de nuestro Señor. La única manera es de llegar en arrepentimiento genuino a los pies de nuestro Señor Jesucristo y decirle: Señor, perdóname, y todos nuestros pecados serán echados a lo más profundo. ¿Quiere una lluvia de bendiciones? Arrepiéntase de corazón y entregue su vida a Jesucristo. No le ofrece una paz, Dios ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Va a haber circunstancias difíciles en nuestra vida, sí. Va a haber pruebas. Va a haber situaciones donde tal vez nuestra fe se sienta tentada a decaer, a desmayar. Pero hermanos, con la fortaleza que viene de parte de nuestro Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos más que suficiente. Tal cual como lo hizo en este caso Elías. Así que si queremos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pues primeramente entreguemos nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el resto de la obra Él lo hará en nuestra vida. Así que ánimo, un abrazo para cada uno de ustedes. Espero que haya sido de edificación la palabra de nuestro Señor en este día, y el día de mañana viene otros capítulos muy interesantes, así que cordialmente invitados. Vamos a orar para despedirnos. Señor y Dios, Padre eterno y poderoso que está en los cielos, gracias por este tiempo que nos ha permitido tener la lectura bíblica en un año, Señor. Bendiga, Padre, a cada uno de los oyentes, Señor, en cada una de sus situaciones que están viviendo día tras día, Señor. Bendiga a su iglesia en todo el mundo, Señor. Y Padre, siga pues trabajando en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros conforme a su voluntad por medio de su palabra. Señor, gracias por este tiempo que me ha permitido tener, y bendiga, Señor, a cada uno de los oyentes, Señor, donde quiera que se encuentren, Padre bendito, Señor. Gracias por su palabra y gracias por este tiempo que nos ha permitido tener. Gracias damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Un abrazo, mis estimados amigos y hermanos, y será hasta la próxima. Él es fiel.